que es nuestro tema de hoy, el COVID-19 coronavirus. Regresamos a él. En distintos estados del país se han visto compras de pánico de la población. Esto es la compra de pánico de desinfectantes, cubrebocas, geles antibacteriales, pero también es lo que significa en lo que estamos pensando, que estamos haciendo. Eso es muy importante, no lo pierda de vista. La actitud mental que se está asumiendo, psicológica. Muchas personas consideran que la reacción del gobierno a la pandemia no es la acertada. Sin embargo, hay que recordar que no es la primera vez que México enfrenta una situación de esta naturaleza. Recordemos que la situación de hace 11 años era, en sentido estricto, más delicada de entrada, porque México era foco de infección. Bueno, con el virus esto surgió en nuestro país, y esto para que recordemos qué estaba pasando en el país hace, por cierto, por estas fechas, hace 11 años. Los contagios de influenza H1N1 paralizaron a México en abril de 2009. El gobierno del expresidente Felipe Calderón afirmó que hubo más de 1.300 decesos y 70.000 contagios. Años después, Mauricio Hernández, exdirector del Instituto Nacional de Salud Pública, reveló que la emergencia fue mayor a lo que las autoridades informaron, ya que llegó a costarle la vida a cerca de 8.000 personas. La Secretaría de Salud comunica a la población que, con la información obtenida esta tarde, estamos ante la presencia de un nuevo virus de la influenza, lo cual constituye una epidemia respiratoria hasta ahora controlada. La alerta provocó la prohibición de congregaciones masivas, por lo que se cerraron cines, iglesias, salas de concierto, plazas comerciales, escuelas y empresas. Elementos del ejército fueron relevados de sus funciones para entregar a los capitalinos 6 millones de cubrebocas que no fueron suficientes, ya que por varias semanas las compras de pánico los hicieron inaccesibles en supermercados y farmacias. Además de los cubrebocas, los víveres escasearon, ya que los capitalinos vaciaron las tiendas en búsqueda de comida enlatada y productos de higiene. Ahora el coronavirus tiene el mismo efecto con los desinfectantes, papel higiénico y vitaminas. Gloria Piña, Heraldo Media Group. Bueno, nada más para cerrar, antes de irnos a la mesa, ¿cómo están las cosas? Yo creo que hay algo que es muy importante. Tenemos hoy, no hubo clases, viene el fin de semana y viene el lunes, entonces todos nos podemos organizar un poco en estos 4 días, sobre todo pensando en los niños. Bueno, vamos a entrarle al tema como habíamos quedado. Hoy está con nosotros Mariano Salinas, él es psicólogo social. Mariano, bienvenido. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Está también con nosotros Flor Arreola, psicóloga especialista en gestión de la educación. Gracias, Flor, bienvenida. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Y también está con nosotros el doctor Gustavo Cruz, quien es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, y nos ha dado en varias ocasiones, ya leyéndolo pues yo, un poco la idea de qué puede pasar en el corto y mediano plazo. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Les decía hace rato, a ver, ¿por qué no empezamos pensando en cada uno de ustedes cómo ve las cosas desde sus ámbitos de formación profesional, incluso en términos matemáticos, ¿no? Entonces, si te parece, Mariano, empecemos. ¿Qué piensas? Así te diría, mira, te lo voy a poner más fácil. Ajá. Se los voy a poner más fácil. De aquí se van a una cena, entonces van a decir, pues tú eres el que sabe, ¿no? A ver, dinos, ¿qué piensas? ¿Ya sabes? No, dices, Sí, claro. A ver, ¿cómo la ves? Bueno, yo creo que estamos entrando en una fase muy importante de toda esta situación, porque efectivamente, por lo menos en lo que respecta a mi materia de estudio, el empezar a ver ya estas compras de pánico, el empezar a ver cómo empieza a reaccionar la gente, sí puede ser un elemento que haga muchísimo más difícil la administración de toda esta situación. Por supuesto que hay esta es una reacción humana, ¿no? Relativamente sí, es difícil, natural. claro, Es difícil que no haya esta reacción de miedo. Pero sí es importante aclararle a la gente que tiene que estar sobre la información. Porque si de repente empezamos a reaccionar a la notita de Facebook que ni siquiera leemos completa, ¿no? O sea, que vemos nada más el encabezado, o de repente el comentario que escuchamos de algún amigo, y no recurrimos a estos canales oficiales, sí creo que esto puede generar pues una paranoia que no le va a ayudar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Por cuestiones que pasan, ¿no? De repente esto de ya no hay cubrebocas. Entonces, en el momento que alguien de verdad lo necesite, ya no va a haber acceso a ello, por mencionar una cuestión, ¿no? Entonces, sí creo que estamos exactamente en el momento donde tenemos que apostarle a que, más allá de que el gobierno haga su trabajo, Sí.
que también la gente y la sociedad responda a la altura. A ver, déjame preguntarte algo, Mariano, que ha surgido mucho, ¿no? El gobierno, con los mensajes que va dando el gobierno, ¿es suficiente? ¿Tendrá que entrar el propio gobierno en otra etapa? ¿Qué tendríamos que pasar desde quién? Olvídate ya si es el de los 30 millones de votos o no, pero es el que dirige el tránsito de la sociedad, ¿no? Correcto. Bueno, yo creo que, híjole, es difícil, Sí. es difícil hacer una medición en ese sentido. ¿Por qué? Porque también el exceso de información infla el asunto. Claro. Esto es una cuestión grave, o sea, no podemos Soslayarlo, desestimarlo. sí. Pero si a eso le vamos sumando todos los escándalos que va habiendo alrededor, y entonces de repente entramos a la parte donde se politiza, ¿no? Entonces eso puede ser una especie de palanca para que determinados grupos o determinadas opiniones se agarren, ¿no? A manera más de crítica, más que estar enfocados en el problema. Sí. Entonces empieza a haber opiniones, y la verdad es que yo creo que lo que se tendría que hacer es dejar las cosas en manos de los expertos. Yo entiendo que, por ejemplo, esto del Vive Latino y todo eso, bueno, es una cuestión sumamente controversial, ¿no? Y quizás el sentido común diría, no es el mejor momento para hacerlo. Pero sí creo que al final tenemos que aprender como sociedad a dar un pasito atrás y dejar que las voces que en teoría tienen que saber, Sí, claro. hablen. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, creo que el gobierno tendría que medirle muy bien, porque también si empiezas a bombardear demasiado de información, Sí, vuelves loco. se agrava el asunto. Sí. A ver, Flor, ¿cómo ves las cosas? Casi que igualito, con las mismas dos echadas a andar para empezar a conversar. Bueno, el panorama que yo veo en lo que refiere a las instituciones educativas, creo que hay mucha información. Toda esta semana yo he estado leyendo mucha información. Hoy me metí a investigar un poco qué está sucediendo con la información que se está transmitiendo a las escuelas. Vemos mucha información preventiva, está bien. Lávate las manos, estornuda de esta forma, el cubrebocas usa de esta otra, qué hay que hacer en las empresas. Está bien, toda la información ahí está. Creo que de información no podemos decir que no la tenemos. Creo que aquí lo importante es cómo la vamos a seguir utilizando. Porque estamos en la fase 1. Para mí una fase 1, hablando desde los aspectos formativos, Sí. es una fase para empezar a prevenir. Ok, ya le dije a la gente cómo se tiene que cuidar. ¿Qué más sigue? Estamos realmente preparando a los maestros para poder contener, orientar, guiar y sobre todo mediar a los padres de familia, porque ha habido situaciones, y digo, esto lo comparto, ha habido situaciones en que a lo mejor hay papás que se enteran de que algunos muchachos llegaron de un viaje de otro país y ellos son los que empiezan a generar ciertos argumentos en los grupos y en las redes sociales y entonces no ayudan mucho. Yo creo que ahorita la información hay que utilizarla muy bien Sí. para poder orientar y capacitar a la gente. Y creo que también aquí el gobierno va a ayudar mucho si esa información es bien utilizada. Creo que las infografías está bien, veo que la están pegando en las escuelas, pero a mí me gustaría mucho también ver qué va a pasar en esta fase 1. Vamos a seguir capacitando a los maestros, a los papás, porque creo que los papás no ayudamos mucho siempre. Como bien decía aquí el colega, pues leemos las cosas a la mitad, somos de medias noticias, somos de no leer fuentes fidedignas, honestas, veraces, solamente nos informamos de oídas. Entonces sí creo que ahorita el panorama si es una fase 1, creo que podríamos hacer más cosas a nivel formativo, capacitar más a la gente y sobre todo tranquilizar a la sociedad si realmente estamos contando con todos los aparatos y las estrategias y las herramientas para contener, porque aunque hoy digan tenemos 26 casos, pues eran 13, ¿no? Sí. Y ahora ya son 26. En menos de un día. Exactamente, y de pronto te dicen no hagas ciertas cosas y luego te enteras que va a haber un concierto y que va a haber un partido. De pronto puede ser contradictorio y no todos tendemos a informarnos correctamente. Entonces, ese es el panorama que yo veo. ¿Que podemos hacer más? Yo digo que sí podemos Sí, hacer sí. un poquito más, A ver, adelantarnos. Flor, el discurso del gobierno, bueno, hoy se tomó una decisión que me parece muy importante, no sé si la compartan, que es hacer un solo centro de información. ¿no? Correcto. Que no hable el secretario, la secretaria. Que sea no. una sola persona. Y también creo que los gobernadores van a tener que apechugar, ¿no? No les queda de otra, tienen ellos que entrar en ese terreno, ¿no? Pero hasta ahorita no se había hecho, por eso pasó lo de Nuevo León y por eso pasó lo de Jalisco. Pero te pregunto, el discurso del gobierno, ¿cómo lo vas viendo? Bien,
el hecho de que sea una sola persona que dé la información me parece bien, porque ya no es quien lo dijo y el que lo dijo, no es que ayer dijo el presidente una cosa, no, ahora lo dijo la Secretaría de Salud, no, ahora lo dijo el subsecretario. Creo que sí es importante concentrar la información en un solo lugar. Estaba yo escuchando al gobernador de Oaxaca en la mañana, Sí. donde él ya está haciendo, y lo dijo claramente, estoy emitiendo acciones preventivas, se suspenden maratones, Sí. eventos. El Creo domingo que había eso también está un evento superbién. musical muy importante en Oaxaca que se suspendió. También se suspendió, viene el maratón, el famoso maratón el medio de 10 rock and roll, creo, sí, algo claro. así. Entonces creo que está bien. Por eso yo digo que la fase 1 está bien las medidas de higiene, pero también creo que sería importante empezar Sí. a hacer estrategias en las escuelas, cómo vamos a atender en el momento en el que haya que cerrar actividades escolares, cómo vamos a atender a los muchachos para que sigan estudiando. Y contamos con herramientas, solamente es empezar a prepararnos para usar esas herramientas. Sí. A ver, doctor Gustavo, ¿tú cómo la ves además con estos modelos matemáticos que nos han hecho todavía más conscientes, ¿no? de por dónde pueden venir, de por dónde ya están viniendo las cosas más que pueden venir? Sí, creo que, como bien han dicho, la información, transmitir la información es de fundamental importancia, que la gente no crea lo primero que ve en todos estos lugares que yo no frecuento, pero que veo que sobre todo la gente joven ve mucho, Estamos todas estas hablando redes sociales. las redes Sí, sociales. creo que es muy bueno que haya una persona que dé información y también aquí sí, si uno se atiene a los números, a lo que ha venido sucediendo, el problema puede ser bastante grave, pero puede ser bastante grave para las autoridades, para el sistema de salud. A ellos es a los que se les puede volver un problema grave, pero no para nosotros individualmente. La probabilidad de que una persona en específico se infecte, de que se infecte puede ser de un valor más o menos alto, pero de que se enferme es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿Nos dices números o no? mira, los porcentajes de infección, y después quiero aclarar muy bien a qué se refiere uno, Sí. a uno le salen en la mayoría de los modelos epidemiológicos, sale que con este valor del número reproductivo básico se puede infectar del orden de entre el 20 y el 25% de la población. Eso en una alto. ciudad como esta es mucha gente. Sí, es alto. Sí, es muchísima, es arriba de 4 millones de gentes. Pero la inmensa mayoría de esta gente nunca se va a enterar de que se infectó, ¿sí? La mayoría de la gente va a ser asintomática o va a tener muy pequeñas molestias, ¿sí? De ese porcentaje, una proporción muy pequeña, como una centésima parte de eso, las cifras van de una centésima a 80, a 1 sobre 80, es la gente que tendría algunos síntomas como para ir al doctor, que si no se estuviera hablando tanto de esta enfermedad, lo confundiría con cualquier otra cosa. Una gripa. Sí, una gripa, pero una gripa más o menos que la lleve al doctor. Sí, claro. ¿Sí? Y de este porcentaje que queda, y solo del orden de entre el 12 y el 15% va a requerir mayores cuidados. Y de este solo alrededor del 5% va a necesitar cuidados intensivos. Entonces, la probabilidad de que una persona en específico, una dada, se infecte es muy pequeña. ¿Sí? Perdón, de que tenga síntomas graves, Sí, eso graves, es lo que es muy pequeño. Sí. Que se infecte es alta. Sí, de que se infecte es alta, pero no lo va a notar. Sí. La inmensa mayoría de la gente no lo va a notar. Entonces, no es un problema tan grave para el individuo. No se debería la gente de estar preocupando demasiado. Sí debería de ser, por el contrario, muy responsable. No debería de ir a eventos masivos. Una, porque se puede infectar. Y una vez infectado, pues puede ponerse grave. Pero sobre todo también para distanciar a la gente y evitar los contagios, ¿sí? Esto sería de mucha importancia para el gobierno, para la gente de la Secretaría de Salud, porque el problema sería de ellos. Estas proporciones que si bien para un individuo son, la probabilidad de que se ponga muy grave es muy baja, en una ciudad de este tamaño, pues son números muy altos. Y entonces lo que podría ocurrir si es que tenemos un brote tipo Wuhan, que por cierto la zona urbana de Wuhan es muy parecida a esta, han reportado que la ciudad tiene 11 millones de habitantes, pero su zona conurbada es de 20. Estamos como aquí. Muy, Sí. muy parecida a esta. Entonces, en un escenario como ese,
pues quien tendría enormes problemas sería la gente de los sistemas de salud. Y ahí lo que sucede es que los hospitales se saturan, se llenan, no hay suficientes lugares, etcétera. Ese Y es todo el se enorme agudiza problema. porque viene otra vez el contagio más el contagio, etcétera, ¿no? Sí, pero sobre todo se agudiza el problema para la gente de la Secretaría de Salud, para la gente de los hospitales, que van a tener Sí. mucha gente. Eso en el peor de los escenarios. Pero insisto, aún en Wuhan, si uno va a Wuhan y agarra una familia y le dice, ¿quién de ustedes se enfermó de Del- COVID-19? Va a ser muy poca la gente que le diga a uno que se enfermó. ¿Sí? Insisto, en particular, no debería de asustarse la gente, pero sí contribuir a bajar el número de infectados. Sí, claro. Bueno, vamos a la única pausa que tenemos y regresamos pensando en esto, ¿no? Pensando en los miedos, pensando en las reacciones de la colectividad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos y regresamos. Bueno, estamos de vuelta y estamos hablando sobre las consecuencias sociales, pero psicológicas también de lo que estamos viviendo como el coronavirus. La noche de hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que ante la emergencia por el COVID-19 a partir de la madrugada de mañana se cierran todos, fíjense, ¿no? Aquí otro dato, todos los pasos fronterizos con Venezuela. O sea, éramos muchos, pero bueno, le cayó re bien, señor presidente, no se haga. Bueno, además, a partir del 16 de marzo se restringe al país el paso de personas no nacionales y no residentes en Colombia que hayan permanecido durante los últimos 14 días en Europa y Asia. Hay mucho tránsito México-Colombia, Colombia-México, no es para nosotros. Los pasajeros colombianos tendrán aislamiento preventivo por 14 días. Se han confirmado ya 16 casos de coronavirus allá en Colombia, particularmente concentrados, por cierto, en Santa Fe de Bogotá. Bueno, a ver, hace rato utilizaste una palabra, Mariano, que me llamó la atención, como para a ver si la desmenuzamos un poco. El tema de la psicosis. O sea, te voy a decir una cosa, Víctor, Mariano, perdón, no hay manera de que no te metas en esta dinámica. Por supuesto. Sí, no, por O sea, supuesto. digo, a ver, yo te pregunto, ¿tu familia está en eso, no? Te habla por teléfono y te pregunta, ¿no? Suponen que porque yo salgo en un noticiero o en un programa debo de saber, ¿no? Sí, bueno, evidentemente cuando uno está tan a la intemperie de tantísima información, Sí. no hay manera de no reaccionar a ello. Pero además esta parte de hablar de paranoia o de psicosis colectiva es una cosa que históricamente ya ha pasado y que es en buena medida algo que creamos nosotros mismos, como sociedad, me refiero. ¿Por qué? Porque se mueve por dos vías principalmente, ¿no? Está la parte donde, que además es curioso, cuando hablamos de este tipo de epidemias, no es que la gente le tema a la muerte en sí, no es ese el miedo. Ah, mira, El miedo realmente tiene que ver con la pérdida de la comodidad. Entonces, por eso la gente empieza a reaccionar con estas compras de pánico, por eso empieza a tener... Sentirse vulnerable. a ver, Sí. ¿cómo está eso? A ver, ¿qué quiere decir? ¿Que rompes mis esquemas, mis hábitos cotidianos? Exactamente, eso es lo que nos causa conflicto. O sea, en realidad si uno empieza a platicar con la gente, Sí. no es que le teman a la muerte en sí, es qué va a pasar, no va a haber alimentos, no voy a poder salir, no voy a poder ir al cine, no, eso es lo que les espanta. Entonces, esa mera idea de la Sí. pérdida de la comodidad empieza a inflar toda esta parte de la paranoia. Ujú. Pero además está toda la parte del manejo de información, que tiene que ver con todos los intereses que ha habido en todos los casos de la historia, ¿no? Lo comentábamos ahorita en el corte, de repente usos que se le empieza a dar a este asunto, donde siempre es generar un miedo al otro. Ha habido casos que tienen que ver con guerras, que también basadas en paranoias colectivas, ¿no? Como el nazismo, que de repente decían el otro es el peligroso, el otro es el que hace cosas, que empezamos a verlo, lo comentábamos ahorita, con ciertos discursos en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando se empieza a hablar de, es que el virus chino, Sí. ¿no? Sí. Entonces, si empezamos a juntar todo eso y encima hablamos de una sociedad que desgraciadamente, por más que tenemos acceso a tecnología, a redes e información, no lo sabemos usar, esa es la realidad. Estamos creando un caldo de cultivo para que la paranoia, bueno, como Se eche a incendio en andar. pastizal. Oye, a ver, Mariano, la parte que, digamos, por más que uno entienda que vivimos en una especie de aldea global, ¿no? Diría McLuhan, pero por más que estemos en eso, ¿no? No hay manera de que no sepas, seas quien seas en este país y en este mundo, lo que pasa en Italia
y de repente te llegue un video en donde te sientes consternado y veas a las chavas, enfermeras y doctores y todo esto con las marcas aquí de que llevan un mes con su tapabocas, ¿ahí cómo reaccionamos ante eso? O sea, es el mundo, pero a diferencia, por ejemplo, perdóname, te sigo, ¿no? En el 2009, por ejemplo, nosotros éramos el centro. Claro. Sí. A ver. Bueno, lo que pasa es que nuevamente hacemos una especie de movimiento donde nos dejamos impresionar por la imagen, que al final de cuentas eso es la impresión que pretende generar. Lo decía muy bien ahorita el doctor, ¿no? Realmente si nos vamos a los números, la cosa Sí, claro. es seria, Sí. pero no es como para aterrarse. Pero ¿qué pasa? Si yo todo el tiempo me meto a Twitter, me meto a redes y veo el video de las enfermeras que por supuesto que le están sufriendo y por supuesto que tienen unas jornadas terribles, pero si solamente me lleno de esa información, la reacción va a ser primero insisto, de miedo y luego este descontrol de cómo le hago para evitar perder o llegar a este punto, porque hay que entender una cosa, a nivel social, decían por ahí, el hombre realmente no es un ser racional, es capaz de racionalizar, pero no es que sea naturalmente así. Entonces, ya a nivel social, esto es como un efecto dominó. Yo me espanto, esto se empieza a contagiar, y entonces ya la forma en que percibimos la realidad está deformada. Sí. A ver, Flor, toda esta parte, ¿cómo la ves también en lo que corresponde a este marco educativo de lo que puede pasar por la cabeza de los niños y de los jóvenes, ¿no? O sea, nosotros adultos de repente como que nos volvemos locos y no entendemos. Ahora me imagino, ¿cómo le digo, si está una familia viéndonos, ahora cómo le digo al niño, ¿no? O cómo le digo al joven, y cómo decirle, ahorita que decía, ¿no? El doctor, cómo decirle, pues ni modo que no vayas al Vive Latino, ¿no? Cuando es algo que esperaste durante un año auténticamente, porque es de, ¿qué? ¿Cuántas personas irán? 140,000, 150,000, por ahí, ¿no? A ver. Así es. Lo que pasa es de que, por ejemplo, hay algo que comentabas, sí, efectivamente no es para que nos aterremos, más bien es para que nos preparemos. Yo creo que parte de nuestra misión como seres, como personas y como ciudadanos, es que nos debemos de preparar y nos debemos de capacitar y nos debemos de educar para poder enfrentar una situación así. ¿Vamos a tener miedo? Sí. El miedo es maravilloso, es muy bueno, porque nos ayuda a prevenir, nos ayuda a contener, nos ayuda a pensar cuáles son las acciones que debemos de ejecutar. Y en de esta ejecución es que vamos a poder empezar a orientar a los niños en las escuelas, a nuestros alumnos, a nuestros hijos y hasta a nosotros mismos como adultos, ¿no? Sí. Entonces yo creo que aquí mucho lo que sucede con los niños es que ellos van a copiar todo lo que observen. Si ven a mi mamá, ven a la mamá, ¿verdad? Comprando, como el otro día me encontré una señora en el súper, comprando 20 botes de Lysol, pues, ¿cómo, ¿Qué no? piensa el niño? O sea, ¿qué va a pensar el Sí, niño? claro. Que el mundo verdaderamente se va a acabar, ¿no? Sí. Y toda la señora dijo, tráete 5 más porque no sea que se vayan a acabar. Entonces, yo creo que la cuestión aquí es que tenemos que educarnos y empezar a entender. Una de las primeras cosas es, por favor, evitemos estas acciones paranoicas porque estamos desabasteciendo los lugares, ¿no? Lo que te comentaba de mi hija, ¿no? Que compró el redoxón más caro de su vida en 400 pesos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante informar a los niños y orientarlos, es decir, esto es el virus. Hay mucha información en lo que te comentaba, hay mucha información. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo les vamos a decir no vayas? O sea, no es necesario, hay que explicarles. Estas escenas que vemos de gente que lo está viviendo, como lo estamos viendo en China, pues sí, son fuertes, pero a mí también me parece que cuando vemos crisis de este tipo, las crisis nos ayudan a confrontar y entender que somos vulnerables y que hay realidades que hoy en este momento no estamos viviendo en México como tal, pero no estamos exentos de vivir una situación así. Entonces, sí creo que hay que prepararnos, sí creo que hay que tener sentido de realidad, sí creo que hay que ser conscientes y sí creo que hay que empezar a orientar. Y sobre todo los adultos somos los que nos tenemos que comportar mejor, los maestros, los papás, los grupos que hay de papás, los chats son tremendos, son terribles, deberías de ver las cosas que comparten, que de verdad da miedo. Sí. Y dices, Dios mío, ¿de dónde sacan esta información tan espantosa?
no, que tómate una sopa caliente y con eso se te matas al virus, párate al sol media hora, o sea, cosas que dices, por favor, no lo hagas porque los niños lo están escuchando. Sí. Entonces no estamos educando, por eso es importante que la información se concentre en un solo punto. Sí, y además también, no sé qué pienses, doctor, además también estamos en un proceso político muy singular en el país, ¿no? Entonces, los que están, los fifís, para decirlo en términos del código tabasqueño, pues están diciendo, ya ven, no hace nada, y los chairos, ya cualquiera puede hablar, ya cualquier periodista hace una mesa redonda con especialistas, ¿no? Como lo de Ali, no se refieren a mí, que espero, ¿no? Primero, nada más un comentario con lo que decían. Adelante. Creo que los niños se les puede educar más fácilmente. Son muy perceptivos Sí, y sí. se les dice cosas del estilo. Mira, si te agarras un mazo de cartas y tratas de sacar un as de oros, te va a ser muy difícil, ¿no? Claro. Sí, lo revolviste bien, sabes, muy difícil. Bueno, que te enfermes es probablemente del orden de 50 veces menos difícil. Fíjate. Más difícil, vamos, insisto en que es poco. Y si se le explica a los niños de esta forma, creo que son muy perceptivos y sí lo podrían entender bastante bien. De lo que decías de estos problemas que se tienen, de que se puede tomar ya como una cuestión política y demás, creo que eso es muy grave. Creo que a nadie le convendría hacer algo de Sí, esta no, naturaleza no. en una situación de este tipo. Yo en lo particular, por ejemplo, veo errores enormes en gente que uno no... Bueno, en Trump, por ejemplo, las medidas que él está tomando, esas me parecen bastante malas. Pretender aislarse de Europa, ya está muy tarde para eso, ya hay contactos ahí adentro, Sí, es claro. completamente inútil. No, además, como es Estados Unidos, sí. Sí, lo que decía la canciller Angela Merkel, por ejemplo, ella llegó a decir que podría haber 70% de infectados en su país. No sé de dónde sacó un número así. Los cálculos más, poniendo los números de contactos más altos, no dan arriba de 40. Fíjate. Entonces, Y es la por señora ejemplo, Merkel, sí, que se supone que es el exactamente. primer mundo, ¿eh? Sí, no, y además que es una persona muy preparada y Sí, que sabe de además, números. uno sabe que y que sabe de sensa- números. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, no sé. Entonces, vamos, de nuevo, ponerse a criticar lo que están haciendo las autoridades. Desde luego, si su única preocupación fuera exactamente la salud, pues uno diría, ¿qué estás haciendo? Pero tienen que cuidar la economía, tienen que cuidar la salud, tienen que cuidar muchos aspectos. Sí, el Entonces, ámbito social es muy importante. exactamente, entonces uno tiene que ver que están restringidos por varias cosas. Yo podría decir, sí, se debió de cancelar estos festivales de música porque no son prioridades. Pero en general, vamos, veo errores de decisión en los gobiernos en todas partes. Incluso en lugares donde uno tiende a pensar que son gente muy preparada. Ujú. Entonces, comparado con eso, pues aquí estamos haciendo las cosas. Bueno, Bastante- Guatemala cerró el país de cabo a rabo y tiene un caso. Sí, el aislarse no va resuelve. a resolver absolutamente nada. Eso lo habíamos calculado desde hace unas 3, 4 semanas, Sí, sí, sí. que cortar líneas aéreas retrasaba la aparición del brote infeccioso por 4 o 5 días. O sea, Y nada. no más que eso. Sí, entonces eso no sirve. Sí. ¿Sí? Oye, la parte, a ver, nuevamente déjame meterme en la parte política. ¿Tú crees que esté influyendo o tú crees que ya sensatamente todos estamos entrando en ese terreno en donde vemos a la Secretaría de Salud como el eje rector, el presidente se ha hecho un lado, dice que es allá donde, ahora sí que me he hecho para atrás mis filters para hablar también de nuevo en su código, etcétera? Sí, pues yo creo que en todos lados va a impactar en la parte política. Creo que así es, así tiene que ser un poco. Si impacta demasiado, entonces ya se van a tener problemas. Sí. Pero en todas partes va a ocurrir así. Lo que aquí ha ocurrido, insisto, se puede criticar que pudieron haber hecho más esto. Yo también podría decir, bueno, mayores medidas de distanciamiento hubiesen sido apropiadas. Pero en general no veo que se esté cometiendo errores realmente Sí, yo tampoco. importantes. No los veo así. Sí. Ujú. Y apenas está comenzando el brote, entonces veremos cómo Vamos a ver cuánto evoluciona. camine. ¿Qué preguntas te hacen, Mariano? Así, digamos, cuando como psicólogo, que es un asunto que se convierte ahorita, la labor de ustedes, ¿no? Flor, tuya, se convierte en una función muy importante porque, o sea,
no son médicos, tú no les vas a quitar la calentura, pero les vas a tranquilizar el alma, por decirlo en términos psicológicos. Bueno, yo la pregunta que me hago es, ¿cómo le hacemos para empezar a regresar a la época donde el conocimiento y los hechos era lo importante? Sí. Esa es mi principal pregunta, ¿no? Vuelvo un poco a lo mismo con esto de las redes sociales, con determinado tipo de manejos que hay. Creo que eso abona mucho para estas problemáticas. Un poco lo que decía, sí, por supuesto que estar en contacto con otras realidades, claro que te puede mover como a hacer algo, a prepararte, pero cuando solamente son imágenes diseñadas para impresionarte, para, bueno, en muchos medios para ganar rating, para dar un planteamiento político, para encarecer cosas. Eso no se pierde de vista. Todo eso se vuelve un problema porque no estamos acostumbrados a cuestionarnos y a recurrir a los datos, a los hechos, a la gente que sabe. Estamos en ese sentido en una época bien interesante porque tenemos acceso a toda la información que queramos, pero no la estamos buscando. No Entonces, la procesamos. sí, no, entonces no la procesamos, pero porque ni siquiera nos importa. De verdad, esto de encontrar una noticia que además ya ni siquiera vienen los encabezados completos y la comparto. Sí. Y no veo de qué medio es, no qué veo qué año? dice, ni de qué año, ni nada, ¿no? Entonces, yo ¿Los creo medios que... juegan un papel muy importante o más bien esto camina por las redes? No, yo creo que ambos. Ambos. Yo creo que ambos porque, bueno, decimos que vivimos en la era del espectáculo, Pues sí. ¿no? Es como se ha denominado esta época. Entonces, cualquier medio audiovisual, llámese redes, llámese televisión, llámese lo que sea, va a abonar, para bien o para mal. Sí. Ese es el punto. Entonces, sí, insisto, en tanto no... Yo creo que pudiéramos hasta aprovechar este tipo de cuestiones claro. para acomodar cosas, como para decir, no, a ver, vamos a concentrarnos, vamos a leer completo, vamos a informarnos y que no nos quedemos solamente en los 25 Lysol, ¿no? Exactamente. Sí, que lo Sería- sigues, que al final cuando pones like lo lees. Sí. Y lo estás y estás mandando un mensaje. Sí, claro. Sí. Como el receptor se está convirtiendo en emisor, ¿no? Así Diríamos, ¿no? En ese momento. A ver, Flor, ¿qué es lo que presumen, para que entremos en esta parte final, si no les importa, qué presumen que se viene? Digamos, ¿qué se puede venir a partir de la información que el doctor ha manejado, la que ha manejado López-Gatell, la certidumbre de que los casos, vamos a entrar a fase 2 y quizá seguramente 3? O sea, a ver, ¿por dónde nos vamos en estos 5 minutos? Yo creo que los casos van a aumentar. Sí. Eso es definitivo, los casos van a aumentar. Como bien comentaba el doctor, contamos con toda la información, las cosas no se están haciendo mal. ¿Cuál va a ser, digamos, nuestra misión? O sea, para mí, desde lo que yo considero que sería el deber ser, es seguir preparando a la gente de estrategia. O sea, tenemos que ser de estrategias ya no podemos ser de bomberazos. O sea, siempre estamos esperando a que las cosas lleguen y entonces tomamos las medidas. Yo creo que ahorita, por eso lo decía yo al principio, si hoy estamos en la fase 1, bueno, pues empecemos a prepararnos para entrar a la fase 2 y cuáles van a ser las medidas, las técnicas, los protocolos, cómo vamos a contener a la gente en sus preocupaciones, en sus ánimos, no en su estado anímico, cómo vamos a orientar a los niños, cómo vamos a orientar a los maestros, a los papás. Creo que ahorita estamos en un buen momento, eso es lo que yo percibo, que viene un momento en el que sí va a haber, vamos a entrar a una fase 2, pero que tenemos con los aprendizajes que ya estamos viendo en otros países, empezar a preparar a la gente y no esperarnos a que lleguen los momentos. Oye, el hecho de que Estados Unidos haya tomado las decisiones que tomó hoy, ¿qué piensas que nos afecta? Entiendo que económicamente nos va a afectar, a querer o no, pero digamos en esta parte también social, ¿no? Hasta psicológica, con la gran comunidad mexicana que manda dinero, o sea, si tenemos un contacto con Estados Unidos como con ningún otro país. Pues la verdad es que, bueno, aparte ellos han sido siempre los reyes del miedo, ¿no? Le tienen miedo a todo. Realmente la forma en como ellos viven es de la paranoia, todo el mundo siempre los quiere atacar, todo el mundo los odia, lo vemos hasta en las películas, todo el mundo los ataca, llega King Kong, llega todo el mundo, todo les pasa, ¿no? Sí. Pues nuestra relación con ellos yo creo que va a ser esa, la del miedo. Hay mucha xenofobia, hay mucho racismo, hay mucha separación y con esto pues sí, definitivamente las cosas sí creo que se van a acentuar más y habrá un momento como toda crisis en que las cosas se van a tener que reacomodar para bien o
para seguir haciendo otro análisis posterior, ¿no? Sí. A ver, doctor, ¿qué piensas, como viendo de aquí a 2 minutitos, de aquí hasta el final? Mire, soy optimista. La gente tiene que ver, y de hecho tenemos experiencia en esto. En el 2009 hubo una cuarentena, ¿sí? Hasta donde recuerdo, los supermercados se quedaron abiertos y le dijeron a la gente, pues por favor trate de no ir si es que no es estrictamente necesario. Los restaurantes igual, pero no había alcohol. Sí, exactamente. Entonces, no hay ninguna razón para hacer compras de pánico, por ejemplo. Sí. Si uno Eso es atiende a muy eso. importante, sí, hay que reiterar. Exactamente. Entonces, lo que sí, en caso de un brote ya de cierta magnitud, se van a tener que tomar medidas de esta naturaleza. Pero eso no es ninguna catástrofe ni nada parecido. La gente, por ejemplo, se le decía, pues quédese en su casa si no quiere, no tiene que salir. Pero la gente salía. Pero ¿qué es lo que sucedía? Salía y no tenía dónde ir porque estaban los cines cerrados, la escuela cerrada y demás. Entonces se regresaba a su casa. Sí, eso es todo lo que pasó. Entonces, a nivel individual, insisto, no le va a pasar nada a la gente. Tenemos una experiencia. Lo que sí se debería de hacer es recordar esa experiencia, decirle a la gente que es muy joven y que era niño en aquel tiempo, que no la vivió, pues decirle que simplemente que se tuvieron que quedar una cierta cantidad de tiempo en su casa y se acabó. No hay mucho más allá de eso. Y creo que también es una oportunidad de pensar cuantitativamente. Las sociedades no lo hacen. En ninguna sociedad donde vayan, ni en lugares donde son muy buenos y hacen muchas cosas y tienen muy buena educación, la gente no piensa cuantitativamente. Sí. Pero si pensamos cuantitativamente, de nuevo, estas probabilidades de infección son muy bajas, pero en una ciudad de 20 millones de habitantes, pues van a ser bastantes. Claro. Entonces, ese es el problema, ¿no? A ver, Mariano, cerremos. Bueno, yo creo que a mí me parece que va a haber una complicación en tanto a las percepciones. Sí. Yo sí creo que este tipo de situaciones sí hay conveniencias y hay intereses de por medio, entonces vamos a tener que recurrir mucho a datos específicos, a informarnos bien, porque sí creo que puede ser una época en ese sentido complicada, Sí, porque claro. yo creo que sí hay gente que le interesa, que el caos es muy redituable, Sí. ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, yo lo único que diría es la mejor manera de combatir el miedo, así tengas 5 años o así tengas 70, es la información. Muy bien, Fin. punto. Hoy me contaba un doctor, muy rápidamente, a ver si me da tiempo de contar la anécdota, que dice que hay una anécdota a principios del siglo pasado que un hombre iba caminando y se encontró a la peste, ¿no? Entonces encontró a la peste y le dijo, ¿y a dónde vas? Le dice, pues voy a echarme a 10,000 ahí al pueblo. Y entonces pues, pasó, se siguió y luego regresó la peste, personificada en una persona, supongo, ¿no? Le dijo, oye, tú dijiste que 10,000 y se murieron 100,000, ¿qué pasó? Dices que 90,000 se murieron de miedo. Correcto. Y eso es por ahí, ¿no? Bueno, los que van mañana al Vive Latino, sí va a haber, seguro, pero cada hora va a estar informándose. Los que van el domingo al Cruz Azul América y los que van a cualquier espectáculo público, tomen medidas y yo espero que los organizadores de estos espectáculos hagan lo propio como ya se está haciendo entre otros lugares en el metro. Gracias, muchas gracias. A usted. Gracias. A ti, Pásela muchas bien, gracias. adiós.